Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave, con nosotros Marcela Jiménez. Marcela, ¿cómo estás? Hola Fernando, bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Y está también Hernán Leighton. ¿Cómo estás, Hernán? Todavía frustrado y caliente por un robo. No. Sí. Yo partí el noticiario ayer, el Última Mirada, señalando que le agradecía a el árbitro Ever Aquino, porque hacía mucho tiempo que no tenía la sensación de unidad nacional respecto de algo. Qué horror. Como fue el robo de ayer. No, que de verdad fue vergonzoso. Fue realmente vergonzoso, porque a veces pueden ser, hay jugadas que pueden ser discutidas, o un árbitro puede tomar la decisión de no cobrar ciertas cosas por más sugerencias del VAR, pero la diferencia a misma falta, distinto criterio, fue vergonzoso, y no fue una vez, fueron dos, porque hubo dos penales que no le cobró a Chile. Entonces, realmente la mano oscura, y no es de fanatismo futbolero, es un hecho real lo que se vio ayer, de cómo se robó el partido a vista y paciencia de todo el mundo. Realmente fue sumamente vergonzoso lo que sucedió, y creo que da más rabia todavía porque había expectativas súper bajas de el tipo de fútbol que iba a poder mostrar la selección, y la verdad en ese sentido sorprendió a la mayoría de la gente. Entonces fue mucho más frustrante lo que sucedió. Sí, fíjate, mira, dediquemos unos minutitos a lo que probablemente todos están comentando hoy día. Yo soy un partícipe del VAR. Yo creo que el VAR es una estupenda herramienta para evitar errores y trampas. Pero, y funciona en otras partes, lo he dicho, en el rugby internacional funciona extraordinariamente bien hace mucho tiempo. Pero la herramienta no es la que falla, es la voluntad de las personas que la tienen que implementar. No es el culpable, no es el VAR de que no se haya cobrado un legítimo penal. El culpable es, en este caso, el árbitro y los otros 4 árbitros que están en una sala viendo lo que todos vimos. Ese no es un problema del VAR, ese sigue siendo un problema de la corrupción humana asociada a tratar de obtener ventajas tramposamente. Es que ese es el punto, pues Fernando, no importa cuánta tecnología se implemente, la falla humana, por decirlo de manera elegante, va a estar siempre. Y sobre todo en lo que está asociado al fútbol, que siempre, por desgracia, ha estado vinculado a mafias y a negocios y a reglines de poder. Efectivamente podemos tener toda la tecnología de punta, pero entre Chile y Uruguay, para la Conmebol siempre va a ser más importante Uruguay. Y lo que tiene que ver con los contratos comerciales para las transmisiones de partidos y una serie de cosas asociadas a la actividad del fútbol donde corre mucha plata. Entonces, efectivamente, la falla humana, por decirlo, por no decir abiertamente corrupción, va a estar siempre presente en un gremio donde efectivamente la transparencia no ha sido su fuerte nunca. Sí. Bueno, yo por lo menos me declaro anti-VAR, pero lo de ayer claramente para mí tiene que ver con dolo, y no puedo sino imaginarme al hombre del maletín negro, y de lo único que estoy seguro es que en Chile, al lado del póster de Lucián Bochardó, aquí no se ganó un espacio en el corazón de todos los chilenos. Sí, no, eso absolutamente, sí. Todo el mundo se acordó de Bochardó ayer, todo el mundo. Pero mira, por último, Bochardó, en esa época, él tenía solamente su apreciación para poder definir, y un pestañeo o una mirada que para el lado, justo distrayéndose en ese momento, en una de esas podía hacerlo dudar. Aquí no. Aquí toda la lógica del VAR es que tú no cometas errores de este tipo.
porque tienes los registros, tienes 4 personas que lo ven, pero es mucho peor, porque ni siquiera los 4 que estaban mirando arriba consideraron que era necesario que el árbitro fuera a ver la situación en el televisor que está abajo, como si se lo recomendaron para ver el penal que efectivamente fue justamente cobrado, que cometió Chile. Es que esa es la injusticia que se traslada a la tecnología del VAR, se traslada a cuando el criterio del árbitro o de los cuatro árbitros que están en el salón con las cámaras decían o no revisar una imagen. Ahí se traslada la corrupción de la tecnología. Porque si tú revisaras todas las imágenes... Yo estoy en desacuerdo con eso. No tiene nada que ver a mi modo de ver la tecnología. Yo creo que aquí hay decisiones humanas. La utilización de la tecnología. Claro, pero a ver, ¿y cuál es la alternativa? ¿La alternativa qué es? Que vuelvan a darse situaciones donde una sola persona decide si es que las cosas son o no son. Yo prefiero 1000 veces estar ayudado con la tecnología y que por lo menos quede manifiesto el robo. No, yo por lo menos quizás de ciego, quizás de fanático, pero me quedo con la emoción que entrega el fútbol, que es lo que lo diferencia de otros deportes. Con esto se mató para mí una de las últimas razones de por qué la gente sigue yendo al estadio. ¿En qué sentido? De la emoción, o sea, celebrar un gol o que te retrocedan 3 jugadas o que te tengan 7 minutos revisando una imagen y que finalmente el sentimiento de injusticia se puede seguir plasmando, porque acá el sentimiento de justicia no termina y como dices tú, no es el VAR en sí, es la aplicación de la tecnología, pero para mí el fútbol y la emocionalidad está por sobre ese nivel de defensa, por decirlo de alguna manera. Yo no estoy de acuerdo. Yo soy súper futbolera, me encanta el fútbol, soy hincha de la Chile, o sea, para decirte que la primera cita con mi marido fue en un partido de fútbol de la Chile, o sea, una de las cosas que más hemos extrañado este año es no poder ir al estadio, etcétera, etcétera. ¿Y vieron algo del partido, no? Sí, lo vimos, yo estaba trabajando, pero estaba con un ojo en la tele. No, estaba con un ojo. Estábamos los dos viendo el partido y yo terminando de trabajar, pero con un ojo en la tele. Y pude ver el segundo tiempo. Buena parte del segundo tiempo ya con calma. Pero la verdad, pues lo leamos después, Fernando. Yo encuentro que el VAR sí puede que a ratos corte ciertas cosas que se van frenando como a veces las jugadas, pero yo encuentro que en ciertas circunstancias yo creo que la tecnología es un aporte, de verdad. A mí no me corta ni la emoción, ni me corta la pasión, ni ninguna cosa. Pero no, para nada, fíjate, yo creo que es un aporte en muchas situaciones, y vuelvo a insistir, sobre todo en una actividad que está tan rodeada de mafias, de maletines negros, de señores del maletín, como dice Hernán. Entonces, creo que en ese sentido es un gran aporte, pero por desgracia, como es una herramienta usada y discrecionalmente definida por seres humanos que son corruptibles también, no siempre está a la altura o cumple el objetivo de lo cual se... Bueno, yo me imagino, para cerrar el tema político, yo me imagino que debe haber una queja formal de la NFP a la Conmebol, si es que las cosas son como podrían ser, debiera haber una revisión. De hecho, no creo que se pueda hacer nada al respecto desde el punto de vista práctico. Los 3 puntos ya se fueron. Claro, se fueron. Pero sí creo que esto no puede haber impunidad en una situación tan brutal como esta, creo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. Pero por ahora me quedo con ese sentimiento que no lo sentí hace mucho tiempo de tener algún grado de unidad generalizada en el país, cuando estamos metidos e insertados en situaciones que son todo lo contrario, bien polarizantes, digamos. Sí, bueno, esa unidad es la derrota. Sí, la derrota, sí, o en la injusticia. En la justicia más que en la derrota, sí.
¿Cómo avanza la acusación constitucional contra el ministro del Interior, Marcela Hernán? ¿Cómo qué se está diciendo en La Moneda? Bueno, ayer se presentó la acusación, o sea, se había anunciado y todo, pero ayer se oficializó, se hizo el ingreso en secretaría de la acusación. Se hizo eso considerando porque, según la ley, en la primera siguiente sesión de la Cámara, tiene que la Cámara dar cuenta de que recibió esta acusación y sortear la comisión respectiva. Ahí vienen los 10 días de plazo continuos de la comisión acusatoria, y después viene el estudio en sala. Entonces, ¿por qué se presentó ayer puntualmente? Porque se calculó para que la acusación se vote después del 25 de octubre, después del plebiscito, no antes. Si no, los plazos habrían obligado a que 2 días antes o 3 días antes del plebiscito se hubiera estado discutiendo esta acusación. Es un dato no menor ese, porque apuntaba precisamente a tratar de evitar fisuras en los votos a favor y que alguien no se descuelgue de la acusación. ¿Por qué digo esto? Porque la apuesta de La Moneda es precisamente a que no estén los votos para acusar a Víctor Pérez, y sus expectativas están puestas en lo que internamente en el Congreso le llaman los ases bajo la manga que tiene La Moneda, que son un grupo de 6, 7 parlamentarios entre demócratas cristianos y radicales, más Pepe Out, con quienes rompe las mayorías en la Cámara y logra evitar que se lleguen a los quórum que se necesitan para aprobar ciertas cosas. La acusación tiene en todo caso un quórum que no es tan difícil de lograr, tiene la mayoría más uno de los parlamentarios presentes en la Cámara. Pero en ejercicio, entonces no es tan difícil de lograr, pero por lo mismo La Moneda apuesta a que no sea una votación en bloque de la oposición y que hayan exenciones y que sean en este sector donde se encuentran. Sí, ¿tú has podido colegir algo, Hernán? A ver, para sumar algo nomás a lo que dice la MAE, obviamente que en La Moneda están súper atentos a esto, es un tema que los complica más allá de que ya estén totalmente desplegados tratando de sondear y pirquinear los votos a favor y en contra. Lo que señalan es que si bien creen que puede pasar la barrera de la Cámara, se notan un poco más seguros en que en el Senado esto es muy difícil de que pase. Pero acá hay un tema, porque acá siempre se discute si es que realmente la fundamentación de la acusación es factible o no es factible, pero hemos conocido miles de casos y esto tiene que ver mucho más con la emocionalidad que con el fondo de la argumentación misma del libelo. Depende de cómo está el clima, de cuán pesado está el aire, es cómo los diferentes diputados y senadores se van moviendo, y esto lo pudimos percibir con Andrés Chadwick, donde la mayoría señalaba que estaba de acuerdo en que el libelo en sí no tenía quizás las características o los argumentos necesarios para escalar hasta dónde se llegó, pero fue el clima finalmente el que para algunos obligó y para el otros convenció de que tenían que ir en favor de esto para dar una señal a algunos, otros para marcar un punto. Entonces, esto va a depender más que nada de cómo se esté dando el clima en ese momento, y de eso es lo que depende un poco el resultado de esta acusación, y saben de eso en La Moneda, más allá de que ya estén los equipos desplegados tratando, como señalaba la Marcela, de pirquinear los votos y quiebrar las mayorías. Sí. Hay otro, disculpa Fernando, pero hay otro elemento que no es menor, que es lo que se comenta en el Congreso sobre todo, y es que hay sectores en el Congreso que creen además, y de hecho algo lo esboza, por ejemplo, hoy día el diputado Leonardo Soto en una entrevista en El Mostrador, de la utilización política de la figura del general Rosas. ¿En qué sentido? En que en el Congreso muchos sectores creen que La Moneda, porque si uno se ha fijado, desde el episodio del puente Pío Nono, La Moneda, el presidente, las autoridades han apoyado a la institución de Carabineros, pero han odiado, esquivado referirse a Rosas, a la figura del general director. No lo mencionan. Entonces, ¿qué es lo que sucede con eso? Se habla de una señal en el entendido de que puesta La Moneda en la disyuntiva entre el ministro del Interior y el general director, van a hacer caer al general director. Entonces, ¿a qué voy con eso? Que muchos creen en el Congreso
que efectivamente el general director puede tener sus días contados en el cargo, porque piensan que la moneda, si como dice Hernán, este clima hace que la acusación adquiera fuerza y votos en la sala, que efectivamente la moneda pueda entregar al general director para una suerte de ofrenda para poder desactivar antes de la votación en la sala la acusación contra Víctor Pérez. ¿Por qué? Porque no es menor, o sea, serían 3 ministros del Interior que tendría el gobierno en menos de un año y 2 figuras acusadas constitucionalmente, que no es un peso menor para un gobierno que está con todos los focos y con todos los flancos abiertos. Entonces, eso es lo que se habla de escenarios posibles en las próximas semanas con el tema. Sí. Bueno, vamos a ver cómo sigue esa noticia, porque, como ustedes dicen, todavía está en su ámbito preliminar y además todavía pueden pasar montones de cosas si estamos a días del 18 de octubre, ¿no? Y por lo tanto siempre estas efemérides generan conversación, movimiento, y por lo tanto la presencia de Interior vuelve a ser absolutamente trascendental, digamos, y con ello Carabineros ni hablar. O sea, es viernes, sí. El viernes pasado a esta hora, Fernando, estábamos conversando. Exacto. Y eran otra la agenda de temas que estábamos hablando. Era totalmente distinta, y a las 8 de la noche todo cambió con el episodio de este pobre cabro de 16 años que empujó Carabineros puente abajo. Entonces, y todo se retrotrajo el debate a un año atrás, a casi un año atrás. Entonces, no sabemos lo que va a pasar hoy día, no sabemos qué va a pasar el 18 de octubre, y esos son factores súper relevantes de cómo puede ir variando el escenario. Claro, y obviamente, claro, sucedió este episodio, pero esto obviamente va complementado, condimentado con otras capas que tienen que ver, uno, con el silencio que tuvo la moneda y el Ministerio del Interior. Pasaron más de 12 horas hasta que conocimos la primera vocería. Tuvimos también en el camino 3 versiones de Carabineros, una donde se descartaba absolutamente de que haya sucedido esto de manos de uno de sus miembros, la segunda que intenta refrendar esto de una manera muy poco convincente, señalando que habían querido decir otra cosa, la tercera una versión también diferente, y un discurso de Interior y de Gobierno que en algunos, no voy a decir causa extrañeza, pero sí complica, porque y lo tenemos también hoy día en una entrevista con Claudio Alvarado, director ejecutivo del IES hoy día en El Mostrador, y que tiene que ver con que está bien y es obvio y es necesario que el gobierno respalde a Carabineros, también que reniegue o rechace cualquier tipo de hecho de violencia, pero falta una pata en esta mesa, y es que el gobierno en su discurso al parecer le cuesta demasiado, por lo menos implementar o dar a entender de que ellos están conscientes de la crisis de Carabineros y de que también tienen que dar una señal en ese sentido, y del mando civil por sobre el institucional. Y ahí es donde el gobierno, al parecer, en la balanza no equilibra muy bien las cosas, y eso genera mucha violencia y mucha frustración para los que no están de acuerdo con la mirada que impone el gobierno en este tipo de casos que, como sabemos, generan ebullición en la calle y generan todo este tipo de consecuencias después también en el Parlamento, como lo son la solicitud de salida del general director de Carabineros, Mario Rosas, o en el otro lado la acusación constitucional contra el ministro Pérez. Son también ese tipo de detalles los que van aumentando, generando el clima. Sí. Bueno, vamos a ver cómo avanza esta situación, porque yo creo, como lo dije recién, que muchas de estas cosas no tienen una resolución basada exclusivamente en lo que pasó, sino que en lo que está pasando y las cosas que pueden pasar. Se gatillan determinadas situaciones, y esto está extraordinariamente fluido y líquido todavía, así es que no es que ya se congeló el episodio del viernes pasado y quedó ahí, y no hay ninguna otra variable que interceda hasta que se decida. Eso no es así. Están las emociones desplegadas y está el país en movimiento. Entonces no es una cosa básicamente para dejarla congelada en lo que pasó el viernes pasado. Estas cosas tienen altos y bajos, y vamos a ver
cómo se materializa y de qué forma culmina este intento de la tercera acusación constitucional contra un ministro del Interior. Sí, yo quería agregar algo, Fernando, sobre el tema de las acusaciones constitucionales. Efectivamente, esta es la 9ª acusación constitucional que se presenta desde el marzo del 2018 a la fecha, o sea, desde que asumió esta segunda administración piñerista. Eso es harto, es un porcentaje harto de acusaciones. Pero eso va unido no solo a una estrategia de quizás de la oposición buena o mala, también va unido a algo que es relevante y que es parte de todo esto que hemos vivido los últimos años, sobre todo y el último año desde el estallido, que es esta sensación de que nadie asume nada en este país, de que no se asumen las responsabilidades políticas de los hechos, de las situaciones. O sea, aquí empujan y tiran a un joven por el puente y nadie paga nada, salvo el hilo, como siempre ha sido en este país, que el hilo se corta por lo más delgado. Una institución vertical, jerárquica, como Carabineros, nadie asume responsabilidades. O lo mismo que pasa con el tema del manejo de la pandemia y la acusación contra Mañalich. Nadie asume responsabilidades de irregularidades o de los errores cometidos, y así sucesivamente. Entonces está ese tema de que puede que sea efectivo, que muchos sectores consideren que se ha manipulado o usado hasta el hastío la herramienta de las acusaciones constitucionales, y lado, o sea, oposición y derecha, porque cuando la derecha era oposición también ocupaba la acusación constitucional a diestra y siniestra, pero esas veces también estaba marcada por esa misma sensación. O sea, recuerdo la acusación a Javiera Blanco, por ejemplo. Había también un tema de que desde la misma nueva mayoría en esa época se pedía la renuncia de Javiera Blanco por los temas del Sename, y efectivamente no se le sacaba. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las acusaciones y este exceso de acusación también va unido a esta cosa de que al final del día es la única herramienta que queda para que las autoridades asuman las responsabilidades o se les haga responsables de las cosas y de los hechos que suceden en instituciones o en gestiones cuando están ellos al mando. Sí. Bueno, eso está en curso, la acusación. Y tú dijiste, Marcela, que había una suerte de cálculo sobre si es que podían contar con una serie de votos de parlamentarios de la oposición que eventualmente no estuvieran de acuerdo con la acusación como no lo ha estado antes, digamos. Yo le puedo preguntar a Pepe Out en un rato más porque va a estar acá, pero ¿esos son los, es un grupo que se considera estable o hay personas que se, digamos, ocultan? Yo hoy día he visto bastante más reticencia al principio para acusar constitucionalmente a Víctor Pérez y después, porque esta no es la primera vez que se anuncia o se discute sobre si que se debe acusar o no a Víctor Pérez. Pero a mí me parece que la discusión fue mucho más rápida que otras veces. Es que lo que pasa es que la primera vez hay que considerar algo, o sea, Víctor Pérez lleva un poco más de 2 meses de ministro. Sí, pues, y ha tenido una gestión bastante cuestionada desde el principio. O sea, al par de días de asumido fue a la Araucanía y en realidad fue un viaje bastante poco acertado y poco feliz, dados sus discursos y sus intervenciones, incendió bastante el clima allá. Y después estaba el tema de los camioneros. La primera vez que se habló de acusar a Víctor Pérez fue por el tema del manejo del paro camionero, manejo que les recuerdo, parecía casi cheerleader del movimiento y vocero del movimiento de los camioneros, en vez de actuar como ministro del Interior, ante una movilización que de partida estaba tratando de doblarle torcerle la mano al Congreso, puso en jaque al gobierno, interrumpió la circulación en las carreteras, el abastecimiento en algunas regiones.
Y el ministro del Interior no hizo nada hasta ya pasado muchos días, cuando ya las imágenes eran elocuentes y se veía a los camioneros con prostitutas en la noche y sin mascarilla bailando en pleno toque y queda. O sea, en ese contexto se habló de la acusación, pero efectivamente en ese minuto hubo mucho reparo, no se consideraba que era adecuado y mayoritario, y la división interna de la oposición era bien alta. Pero el caso Pionono cambió las cosas y hizo que la acusación contra Víctor Pérez se reactivara, y al pasar varios días y no haber ninguna señal en términos de que el gobierno iba a sacar al general Rosas, esto tomó fuerza e hizo que efectivamente, si bien algunos no están del 100% convencidos, dejaron de reclamar por lo menos públicamente por la acusación y van a terminar alineándose y apoyándola en la sala exactamente igual. Sí. Bueno, hagamos una pequeña pausa y seguimos conversando. Si el reloj marca el mediodía, es hora de Metrópolis y su primera edición. Saltan a la cancha Felipe Bianchi, Rodrigo Gómez y Cristian Peñailillo con una completa revisión de las principales informaciones del día. Noticias, actualidad, cultura y, por supuesto, todos los deportes. Soy Felipe Bianchi, te invito a que nos escuches en Metrópolis de lunes a viernes desde las 12 hasta las 2 de la tarde. Donde más es la 92.9 en el Gran Santiago. La clave me escucha. Si quieres escuchar La Clave en tu radio, sintoniza la 92.9 FM en Santiago. Si prefieres escucharla y verla en tu smartphone, cómputo, iPad, radiolaclave.cl. Donde estés, La Clave me escucha. Con el mostrador en La Clave, nosotros Hernán Leighton y Marcela Jiménez. ¿Ha habido alguna situación nueva respecto de las amenazas contra la fiscal Chong, Marcela? Fuera de que ha concitado bastante adhesión, el respaldo de distintos tipos de organizaciones y la asociación de fiscales, en fin. No, se está investigando, ya pasó a fase de investigación las amenazas. Ayer habló la fiscal Chong y dijo que en realidad ella temía por su familia, y eso es lo que más le preocupa a ella. Y hubo un repudio generalizado, con honrosas excepciones, y honrosa lo digo con ironía, lo del senador Iván Moreira. Cuando dijo que era sin llorar y banalizó lo de las amenazas a la fiscal y dijo que si alguien se metía en política era sin llorar. Frases por las cuales va a ser pasado a la Comisión de Ética del Senado, y que generaron bastante crítica y repudio de varios de sus colegas en la Cámara Alta. Está en proceso de investigación y ayer desde distintos sectores siguieron poniendo el foco y el acento en que no se puede estar en un Estado de Derecho donde no es aceptable en un Estado de Derecho que los fiscales, a la labor que cumplen, sean amedrentados o sean amenazados. Y eso es uno de los puntos más relevantes de este tema. Y en ese sentido llevó a todos los sectores, incluido incluso La Moneda. El vocero Jaime Belolio ayer en la tarde, dentro de los múltiples temas que abarcó, también hizo un cuestionamiento y una crítica a la situación de la fiscal, y se refirió también precisamente a esto, a la importancia que se investigue. Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí. Y en la otra variante, la variante de la pugna respecto de si es que se procede o no se procede a entregar los mails que está pidiendo la Fiscalía. Ahí le paso la pelota a Hernán. Sí, claro, porque claro, aquí hay fiscales en varios frentes y claro, una fiscal es amenazada, el otro fiscal está haciendo su pega pidiendo estos mails a través de los computadores públicos del ministerio, y
Y ahí hay una cerrazón, por lo menos hasta ahora, bastante fuerte, ¿no? Bueno, cuando uno pregunta en Palacio, las respuestas son poco satisfactorias. No hay una respuesta que a uno le dé a entender una razón de fondo de por qué el gobierno se puso en esta situación bastante compleja en la que puedo tener mala memoria, pero no recuerdo un gobierno que se pusiese en la vereda del frente de la Fiscalía y utilizando todas las herramientas legislativas con los abogados más poderosos de la plaza para evitar de que se cumpla con una orden de la Fiscalía, que es el Ministerio Público. Entonces, es un tema súper complejo del que no se han querido hacer cargo. Comunicacionalmente las respuestas tampoco son satisfactorias. O sea, la otra vez escuchamos al ministro vocero de gobierno, Jaime Velorio, diciendo que todo lo contrario, esto es súper transparente, el no querer mostrar los correos porque tiene que ver con un tema administrativo, esto de la seguridad interna y de la seguridad de la información de los pacientes. Son respuestas que no han generado satisfacción en nadie, por lo menos, y es súper complejo, porque por lo menos la bajada comunicacional de todos los gobiernos siempre es transparencia máxima. Este gobierno lo repitió 1000 veces hasta que le tocó un caso que es de suyo complejo y que obviamente lo que uno alcanza a percibir y hablar es que está este temor de que llegue hasta arriba, de que llegue a tocar al presidente Sebastián Piñera. Bueno, sí, quién sabe. En todo caso, yo lo único que pido en este sentido me parece muy elocuente y apoyo totalmente el tuit que publicó hace algún rato la ministra del Deporte, Cecilia Pérez. Lo leo. Aún molesta con error del árbitro Aquino y el VAR que fueron decisivos para derrota de La Roja en Uruguay. Para aportar transparencia a eliminatorias y no permitir sospechas, Conmebol debiera aplicar sanciones y liberar el audio de la comunicación entre los jueces. Yo creo que, fíjate, me parece perfecto lo que está planteando y perfecto lo que está pidiendo, y comandamos por casa. Debería aplicarse, claro. En una de esas se debería aplicar acá también, ¿no es cierto? Podría ser. Liberemos los computadores para saber exactamente si es que la Fiscalía advierte o no advierte comisión de delito ahí. El fiscal Armendáriz... Pero estoy de acuerdo con ella. Sí, claro, obvio. Lo que pasa es que uno puede decir muchas cosas cuando no aprieta el zapato, como dice el dicho. El fiscal Armendáriz habló y le respondió al ministro París y le respondió a las argumentaciones de los abogados del presidente Piñera y de Jaime Mañalich. Y lo que plantea él es que la opción esta que da París en su respuesta y que da la moneda en general de seleccionar qué tipo de correos entregar a la justicia, claro, y cuáles no, Armendáriz advierte que eso es totalmente improcedente, y no solo eso, sino que marca un antecedente, un precedente bastante peligroso, y pone el foco en ese punto, que yo creo que tiene toda la razón, porque si la gente o las instituciones o las personas investigadas van a empezar a seleccionar la información que entregan a la justicia de acuerdo a su conveniencia, o sea... se acabó la justicia. Se acabó la justicia, claramente. Entonces, el tema de los mails tiene para rato todavía. Esto ha sido un gallito permanente y que ha ido en escalada permanente, además. Y como bien tú decías el miércoles, Fernando, esta escalada hace que la moneda esté en permanente tensión con instituciones del Estado, con instituciones autónomas del Estado, como es el Ministerio Público. O sea, acá está el presidente negándose a colaborar con la justicia. Esa es la lectura más grande que se puede hacer. Y eso es lo complicado. Porque se está horadando de alguna manera la institucionalidad de la presidencia de la República, no es menor, porque al ponerla en cuestionamiento en el centro del debate, hasta dónde un presidente se puede negar o no para que la justicia indague uno u otro caso, es complicado, por lo menos en un debate que no teníamos muy claro, y el que existe preocupación, porque como te señalo y lo repito, se está poniendo en juego sobre la mesa la institucionalidad de la presidencia de la República, hasta dónde puede utilizar el poder, a diferencia de un ciudadano común y corriente en casos públicos y de alto interés como este.
Sí, bueno, todavía falta una opinión que debiera ser definitiva de la Corte Suprema, ¿no? Sí, por supuesto, falta la resolución de la Corte Suprema. Los abogados que defienden a las autoridades de gobierno, entre otros argumentos, pusieron sobre la mesa el que siempre se busca utilizar para mover la aguja en la temperatura ambiente, que es la de la intención política de fondo. Pero obviamente existen otro tipo de argumentos. Se hizo la presentación en la Corte Suprema y falta que ésta entregue su propia resolución. Quería agregar una cosa, Fernando, disculpa, que quería precisar un poco más lo que dijo Armendáriz y lo que advierte él. Dice, acoger tal postura, la de París, y el gobierno de entregar solo algunos correos, pondría en evidente peligro la eficacia de toda indagación criminal y constituiría un precedente funesto, pues huelga señalar que la selección de evidencia relevante debe quedar a cargo del órgano investigador o, en su caso, caer dentro de la esfera de la competencia del juez de garantía. No le corresponde al investigado, sino que al órgano que investiga seleccionar la evidencia. Sí, eso es un buen punto que hace Armendáriz, porque aquí, aunque la justicia no tenga el sistema de precedentes, aquí se genera o se puede generar un precedente bien especial sobre qué pasa con situaciones análogas que eventualmente puedan ocurrir en el futuro. Va a ejercitarse la decisión Piñera, digamos, de escoger, así le van a poner, supongo yo, de alguna forma, la decisión de escoger qué elementos se le ofrecen al investigador del Ministerio Público, que independientemente de lo que él esté pidiendo o ella esté pidiendo. Eso puede ser una cosa bien jodida. Tiene toda la razón, Armendáriz, en eso. No, y aparte lo pongo en el sentido de que está pendiente el pronunciamiento de la Corte Suprema, y yo creo que ese es un punto bastante relevante que la Corte va a tener en consideración, porque eso involucra muchas cosas. O sea, involucra el principio de igualdad de la ley, involucra además lo que hablábamos el miércoles, Fernando, efectivamente el argumento de la seguridad nacional por el tipo de información que da ahí en esos mails. Puede ser efectivamente que haya información sensible, pero el Ministerio Público, el Poder Judicial, tiene todas las herramientas para tomar todos los resguardos posibles para que esa información sea manejada con el debido criterio y con el debido resguardo, para que no salga publicada en ninguna parte si es tan sensible y tan delicada. Pero esa información no puede excluir que el Poder Judicial y que el Ministerio Público investiguen. Sobre todo si ya se conocen, por lo menos públicamente, dos declaraciones de exfuncionarios del MinSal donde en sus propias palabras hablan de solicitudes de manipulación de cifras. Si en este caso no se llega a la verdad o a la transparencia máxima, que es por lo menos hacer entrega del requerimiento de fiscalía, va a ser muy complejo para la sostenibilidad del propio gobierno. No me refiero a que siga o no, para nada. Me refiero a los apoyos al presidente Sebastián Piñera y al propio gobierno en temas que, cuando se trata de, que no se malentienda la palabra, pero de corrupción, esto pega a la institucionalidad, es muy fuerte, y estamos hablando de un gobierno que está con un muy bajo apoyo, que está recuperando de a poco, con un techo muy bajo, y esto podría darle un golpe muy certero en 2 años muy complejos que le quedan por delante. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta situación, porque todavía hay un pronunciamiento de la Corte Suprema pendiente, y yo tengo la impresión que cuando empiezan a aparecer declaraciones como las que ustedes mencionaron de las dos funcionarias, una que actualmente está vigente todavía, y otra exfuncionaria, sobre estas situaciones, probablemente no van a ser las únicas dos que van a salir. No, porque ya se rompió el dique. Y porque además ellas, no sé si las dos, pero por lo menos una de ellas menciona una serie de personas que estaban presentes cuando eso se hizo. Sí.
Y eso, pero vuelvo a insistir en el tema del dique, o sea, muchas veces, siempre sucede lo mismo. Basta que uno rompa esos pactos de silencio o acuerdo o la razón por la que sea que se mantienen las cosas guardadas, y eso va generando un efecto dominó sí o sí. Se genera una fisura por donde se sale la información. Y eso ha pasado siempre con todos los casos, sobre todo los últimos años que hemos sabido. Entonces, esas declaraciones, y además se han reafirmado, o sea, porque se supo de estas declaraciones donde se decía que efectivamente se había ordenado cambiar las cifras y acomodar las cifras, lo que fue desmentido tajantemente por las autoridades, tanto en La Moneda como en el MinSal, pero las personas involucradas volvieron a insistir y a ratificar sus dichos. Incluso en la comisión investigadora de la pandemia que se lleva a cabo en la Cámara, se volvieron a ratificar. Ayer o antes de ayer, Joana Acevedo volvió a ratificar sus declaraciones, en términos de cómo le había pedido específicamente a ella modificar las cifras de contagios de la pandemia. Sí, que hay que señalar que esa petición tiene que ver con una cosa muy, muy específica, que es, y lo dijeron las dos, que es que coincidan lo que entrega esta otra información de respaldo, la información epidemiológica, coincida con lo que está diciendo el ministro al aire. Bueno, y hay un punto más. No hay claridad absoluta de si la información que se le entregaba al comité asesor es la que Mañalich daba el visto bueno final o es la que se manejaba técnicamente. Y eso también es un problema mucho mayor. Para poner en perspectiva lo que estamos hablando, siempre hay que mirar desde afuera. ¿Qué pasaría si es que estuviéramos hablando de Alberto Fernández o de cualquier otro presidente latinoamericano que estuviese en medio de un cuestionamiento por manipulación de cifras y que a través de los abogados, los diferentes miembros del gabinete, estuvieran tratando de entrampar el trabajo de la Fiscalía? Así de grave es lo que está sucediendo. Sí, bueno, yo por mientras tanto apoyo el espíritu de la ministra Cecilia Pérez, que pide que se tienen que mostrar y liberar los audios de los árbitros ayer en el VAR. Estoy totalmente de acuerdo con ella. Y creo que también se debieran liberar los computadores que está pidiendo la Fiscalía acá. Son dos cosas distintas, pero oye, ¿sí? buscan el mismo objetivo, que es tener todos los antecedentes posibles para poder sacar una conclusión fundada. Bueno, recuerdo, pero además también hay que ser consecuente con lo que se dice a través de la vida. O sea, yo recuerdo, yo estaba en La Moneda, en el patio de La Moneda, reporteando cuando fueron a sacar los computadores Sebastián Dávalo, por ejemplo, en el marco del caso Cabal. Y sacaron los computadores, se los llevaron. Sí, pues. Yo lo dije ayer. Claro, sí, yo lo dije ayer que ya había habido eso. Claro. Y la derecha exigía mañana, tarde y noche transparencia a La Moneda, transparencia a la presidenta Bachelet, que no se ocultara información, que no se protegiera a Sebastián Dávalo, que se entregaran todos los antecedentes. Bueno, cuando cambian las posiciones es ahí donde se ven las convicciones democráticas y el respeto a las instituciones. No, las instituciones no son para cuando a uno le sirven y cuando no, sino que son su acción tiene que ser respetada en cualquier circunstancia. Entonces, eso ha ayudado. Creo que hay una foto. Oye, Mae, creo que hay incluso hasta todavía hay una foto de gente sacando los computadores de La Moneda. Sí, esa foto está. Y yo recuerdo, estábamos en el patio de La Moneda, creo que estábamos con Hernán juntos, trabajábamos en distintos medios y éramos colegas de la Copucha y estábamos ahí en el patio cuando lo sacaron y después el entonces vocero Marcelo Díaz tuvo que ir a explicar lo inexplicable o tratar de explicar lo inexplicable. Y hubo mucho ruido, no fue un periodo fácil en La Moneda ese, para nada, pero nunca presentaron recursos para evitar que no se entregara la información. Bueno, vamos a ver cómo sigue esa situación. Oye, queda ya nada para el plebiscito. Estamos básicamente a puertas de eso. No se ven
factores todavía que puedan hacer que las cosas se puedan detener o suspender, pero todavía, y hay una serie de encuestas que están tratando de aquilatar aquello, a partir de mañana ya no se pueden aparentemente publicar más encuestas, pero hay una serie de documentación de que la gente quiere salir a votar y quiere ir a votar y que esta situación es totalmente distinta, por ejemplo, a otras que se ven donde todavía hay una aprehensión brutal, como por ejemplo enviar a los niños al colegio. Ahí tú notas que la gente dice no, prefiero que no tengo la garantía suficiente o tengo miedo, lo que sea. Pero en esto da la impresión de que hay bastante más iniciativa o por lo menos disposición a ir. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a pesar de la pandemia, sabes que efectivamente, ha sido consistente, incluso en los meses más rudos de la pandemia, me refiero junio, julio, agosto, todas las encuestas mostraban que si bien en algún minuto había bajado un poco, la convicción de ir a votar al plebiscito, esta se ha reafirmado nuevamente y siempre ha sido muy alta. Ayer la encuesta Tu Influye sacó un sondeo donde hablaba de los niveles de participación que podrían haber para este plebiscito y se hablaba que todo indica que eso debería superar los 8 millones de electores participando, algo que no es menor en un escenario de voto voluntario y pandemia. Eso es una cifra alta de participación, más alta de la que ha habido en las últimas elecciones en este país. Entonces, ese será, y como dice el analista electoral Axel Callis, la participación es la gran incógnita, pero también va a ser el gran actor de este plebiscito, básicamente porque el resultado en sí es relativamente conocido. Lo importante van a ser los porcentajes por los cuales se consagran esas tendencias, la del apruebo y la de la Convención Constitucional. Pero la participación ahí va a jugar un rol sumamente clave. Clave, ¿por qué? Porque a más gente participando, más gente votando, mayor legitimidad va a tener el proceso. Y no solo el resultado, sino que todo el proceso que parte con el plebiscito del 25 de octubre. Por eso que la participación es tan clave y yo creo que las encuestas han sido consistentes en que sí va a ser un proceso de alta participación. Sí, conversamos en la mañana con Axel Callis, justamente el director de la encuesta Tu Influye, claro, y claro, él dice que hay una predisposición de las personas a participar muy alta. Él cree que van a votar más o menos alrededor de 8.200.000 personas, es lo que se jugó, que es bastante más alto que las últimas elecciones tradicionales, y que todavía hay espacio para que eventualmente pueda darse más en función de una variable o dos variables bien interesantes. Una variable que puede gatillar o más o menos gente es la variable de el transporte público, porque en la encuesta de todas las cosas a las que le tienen miedo las personas para ir a votar en medio de la pandemia, la número uno es el transporte público. Más que los malls, más que ir a un supermercado, más que ir incluso a manifestarse en la calle. Estar embotado durante mucho rato en una micro, un bus, digamos. Y esa variable todavía no se sabe, evidentemente, cómo va a incidir, pero que básicamente cree que va a ser una de las votaciones más altas desde el retorno a la democracia. Sí, es que eso ya, claro, de 8 millones para arriba ya es una votación alta. Ya de 9 millones para arriba estamos hablando de un éxito total. Pero esos son los estamos hablando de voto voluntario, además. Voto voluntario, que es el tema. Si aquí, porque claro, siempre se compara y siempre se dice que el plebiscito del 88, país distinto, escenario todo diferente.
y siempre se dice que efectivamente ha sido la votación donde más se ha votado en este país, esa y después de la del 89, al año siguiente, pero había voto obligatorio, entonces es diferente eso, y las votaciones de los años siguientes también eran altas porque había voto obligatorio, y aún así la abstención fue sistemáticamente aumentando con los años a pesar de la obligatoriedad del voto. Entonces el factor voluntario es sumamente relevante, y por eso que hablar de 8 millones para arriba en participación el 25 de octubre es más que un éxito, o sea, es un cambio no menor que puede generar un piso importante para las otras votaciones que vienen, porque el plebiscito y el proceso constituyente no empieza y termina el 25 de octubre, empieza, pero después viene la elección de los constituyentes, después viene el proceso en sí, después viene el plebiscito de salida, entonces es un tiempo donde la participación ciudadana va a ser clave para el éxito del proceso. Por eso hay legisladores que están tratando de que se apruebe el proyecto de también la movilización gratuita para ese día, que siempre se habla de lo mismo para los días de elecciones, pero nunca se ha logrado establecer, porque también lo que uno puede conversar es que en tiempos de pandemia y con el nivel de desempleo que existe hoy en día, son muchas las familias que calculan justo la tarjeta VIP para 5 días a la semana. Hay gente que mira menos eso, pero hay personas que no están dispuestas a no tener esos 1.000 pesos para ir a trabajar el último día de la semana del mes, por estar cuando no es una obligación, y obviamente para ellos es más importante tener que cumplir en el trabajo. Y no es un porcentaje menor, estamos con el nivel de cesantía más alto de las últimas décadas. Entonces es un tema también que está en discusión, el transporte por el lado sanitario y también por el lado económico. Así es, y esa es una discusión bien antigua, la discusión que se puede tener o no se puede tener. Pueden dar liberado el pasaje para el día de las elecciones, sobre todo para un sector muy importante de la población que donde, aunque a muchos otros les parezca irrisorio, el costo de ir y venir es significativo, digamos, en su ingreso mensual. Y por lo tanto, esa discusión siempre ha estado, pero nunca se ha zanjado, digamos. Yo la primera vez que recuerdo que se planteó el tema de la gratuidad de la movilización el día de la elección fue cuando Osvaldo Andrade era ministro del Trabajo en el primer gobierno de la presidenta Bachelet. Él fue uno de los primeros que planteó la gratuidad, la necesidad de la gratuidad para el día de las votaciones. Pero el tema ha sido reiterativo y con mayor fuerza se ha pedido insistentemente desde que el voto es voluntario, precisamente porque el factor económico genera una discriminación en el tema del sufragio en este país, y ya se ha demostrado con los años que se ha implementado y con las elecciones que hemos tenido bajo la modalidad de voto voluntario, que hay un factor económico que pesa y que efectivamente los sectores más pudientes y más acomodados y las clases medias votan más que los sectores más vulnerables de este país. Y eso es algo que está registrado como tendencia desde que el voto es voluntario. Sí, eso es en porcentaje del total de personas, no es que voten más en número, votan más en porcentaje de su cohorte de ingresos, por ejemplo. Personas que ganan más te pongo un ejemplo, de 3 millones de pesos, son personas que van a votar más frecuentemente que personas que ganan el sueldo mínimo o 500 lucas. Sí, pues. Y tiene que ver también con otros factores, eso que dice la también tiene otro factor que ver, que también se analizó bastante. Está el económico y está también, o sea, el factor económico tiene diferentes dimensiones. Está las platas, pero también está quien se siente más cercano al poder, por ende entiende la lógica y sabe que su voto sí puede marcar una diferencia versus los que están muy lejos del poder y que creen que cualquier gesto que tengan ellos nunca les va a cambiar en nada sus aspectos de la vida. Eso también ha marcado la diferencia de dónde se participa más y por qué se participa menos. Sí, ahora Axel Callis en la mañana dijo una cosa que me parece bien interesante. Dijo que ya se transformó en mito, dijo esto de que la gente mayor era la que más votaba. Eso era un estándar y que los jóvenes no estaban ni ahí. Pero
dijo que en las últimas elecciones, y particularmente lo que han podido generar o ocultar por las encuestas, hay una disposición muy alta, muy fuerte de gente joven que quizás no ha votado antes por ir a participar del proyecto constitucional. Lo que sí dice es que esas personas registran en las encuestas que son simultáneamente, quieren ir a votar, pero simultáneamente son las menos, si tú quieres, ligadas a el sistema clásico de partidos políticos, las instituciones clásicas, y por lo tanto la forma de participar, si bien son personas que aprueban mayoritariamente, no tienen una adscripción a respaldar el sistema político que tenemos o los sistemas incluso institucional que tenemos. Así es, pero el plebiscito les daría, pero ese es el enganche y el atractivo que tendría el plebiscito, la posibilidad de este proceso inédito de la elaboración de una constitución con cierta participación ciudadana. Me digo cierta porque efectivamente no es que la señora Juanita se va a sentar a redactar un artículo de la Constitución, pero me refiero a que ya de pronunciarse, si es que uno quiere o no quiere una nueva constitución, de pronunciarse qué mecanismo la elabora y tener la posibilidad de elegir además a las personas que van a redactarla, le genera y introduce un grado de participación inédito en la historia republicana del país. Y ese porcentaje, ese rasgo hace que efectivamente sea atractivo para gente que no había querido inscribirse o que está muy ajena al sistema político tradicional, porque está unido precisamente a esta posibilidad de cambio del statu quo de cómo son las cosas en este país. Sí, en todo caso, probablemente vamos a conversar bastante más de esta predisposición en los días previos a lo que va a ser el plebiscito, que como dije está a la vuelta de la esquina. Aquí, a la vuelta, 16 días nomás, no. Sí, Fernando, quería decir dos cosas muy breves. Una, hay una columna de Axel Callis precisamente en El Mostrador sobre este tema, para que la lean, se las recomiendo. Y segundo, para cerrar con lo mismo que partimos hablando del funesto partido de ayer, quería decir que los ruegos de la ministra Cecilia Pérez se escucharon, porque la ANCP va a solicitar los audios del VAR y va a pedir además sanción al árbitro por el escandaloso trabajo que hizo en el partido de ayer en Montevideo. Vamos a ver si se liberan los audios que tanto queremos los chilenos y que de repente podría ser un modelo de conducta para que se liberen las otras cosas que se necesitan para implacar. A lo mejor van a contratar a los mismos abogados de Mañalich y Piñera, a lo mejor no los entregan. Gracias, Mae, gracias, Hernán, cuídense. Chao. Actualidad con ojo crítico. La información desde distintos puntos de vista. Fue El Mostrador en La Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha.